Para este día martes vamos a considerar el tema Un Dios que está cercano, aunque ustedes habrán notado que casi que en todos los días de esta semana hemos hablado justamente de la cercanía de nuestro Dios. Pero vamos a orar para seguir explorando este tema, considerando que nuestro Dios, el gran creador del universo, quiere una relación muy estrecha con nosotros, y esas son siempre grandes y buenas noticias. Oremos. Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje que tú nos das en tu palabra. Queremos suplicar, mi Dios, que nos ayudes a poder comprender cuánto tú anhelas que tengamos una relación personal contigo. Pues oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Para la lección de hoy, pastor, quisiera que consideráramos este pasaje entre los que cita la lección. Especialmente este me gusta mucho, pero quisiera que nos ayudara con este pasaje a poder explorar lo que es Hechos capítulo 17, verso 27. Siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, porque aquí Pablo está dando un discurso a filósofos, a personas que les gustaba mucho reflexionar y pensar sobre la vida y sobre todas las cosas. Y dice Pablo, para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Y considerando el tema de la lección de hoy, un Dios que está cercano, pastor, ¿cómo podemos comprender este tema o este texto de Pablo cuando él dice, si ustedes realmente quisieran encontrarse a Dios, hasta estirando la mano y palpando lo podrían encontrar? Bueno, Dios es un Dios que es creador, ya lo hemos estudiado, pero Él no ha dejado una adivinanza para que nosotros podamos responder si Él es el creador o no, sino que Él mismo ha hecho presencia en este mundo. Nuestros primeros padres son los que pudieron entablar esa comunicación cara a cara con Él, que fue interrumpida por el pecado, y de ahí en adelante Satanás se aprovecha de esa situación que no podemos ver a Dios, porque siempre el argumento de muchas personas incrédulas es, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué no lo puedo ver? Y es como la base que ellos se manifiestan. Sin embargo, sabemos muchas cosas que existen y no las vemos, pero existen, y no hay excusa en verdad. Pero ahora bien, cuando la Biblia dice, si es que lo encuentran palpando, en otras palabras, Dios ha dejado tantos elementos que es imposible ignorarlos y llegar a la conclusión de que no existe un creador. Es imposible, porque esos elementos están ahí. Es como cuando alguien, por ejemplo, va a acampar a un lugar y de repente encuentra ahí un reloj, encuentra una billetera. ¿Qué se pone a pensar? Bueno, aquí estuvo alguien más. O sea, estas cosas no es que surgieron ahí de la nada, no, ahí están. Ahora, cuando vemos muchas cosas en este mundo, en el universo, las que logramos comprender en nuestros propios cuerpos, en nuestro pensamiento, definitivamente eso nos está diciendo, hay un creador, un originador, hay un ser superior, y ahí están las claves. Pero nosotros tenemos que aprender a interpretar y reconocer que esas son señales de un Dios que es creador. Y ahora, pastor, hablando de esas señales de un Dios creador y de un Dios que interviene en la historia humana, ¿qué nos podría aconsejar como para aprender a tener una visión, aprender a ver las cosas desde la perspectiva que nos permita ver las huellas de Dios en la historia? Hago la pregunta porque a veces cuando vemos el devenir de la historia, podría parecer como que si eso es simplemente sucesos que se dan por la voluntad humana, por el egoísmo humano, por la evolución de la que más o menos se conversó ayer, pero que no tienen propósito en sí mismo. Y sin embargo, cuando vemos temas como el que se ha estudiado sobre la línea profética, realmente vemos a Dios actuando en la historia. ¿Cómo aprender a ver esas huellas de Dios en la historia? Bueno, yo creo que uno de los argumentos más grandes, y me ha hecho una pregunta que es en realidad bastante compleja, pero voy a dar esta explicación ahora,
que uno de las claves más grandes que podemos ver que Dios existe y que Él va guiando y controlando la historia es que sabe que en los acontecimientos de la historia no siempre gana el más fuerte o el más hábil, y eso es algo que desafía a la evolución, porque la evolución se basa en la supervivencia del más apto, del más fuerte, del mejor, del más capaz. Definitivamente, como dice el famoso dicho, ¿verdad?, de la piedra y el huevo, si estos pues chocan, ya sabemos cuál es el que va a ser deshecho. Eso cree la evolución, pero en la historia nosotros encontramos acontecimientos que han dado un giro repentino y a veces no han sido cosas, por ejemplo, bueno, tengo varios ejemplos en la mente, tal vez usted puede recordar alguno de ellos. Yo voy a decir, por ejemplo, algún emperador que quiso conquistar el mundo y de repente una gran tormenta de nieve se le atravesó ahí, no pudo continuar más. Y así vamos viendo cosas en la historia. Me llama la atención también en Apocalipsis 12, donde dice que el dragón intentó destruir a un niño. Ok, pongamos en nuestra mente un dragón, un bebé. ¿Quién tiene que ganar? Claro. Dios entró a este mundo como un bebé, ahí como para que Satanás hiciera lo que quisiera con él. No pudo destruirlo. ¿Por qué? Hay algo, pero nosotros sabemos que no es algo. Hay alguien que está detrás dirigiendo los acontecimientos. Aparte de eso que vemos en la Biblia, y usted mencionaba las profecías, que son predicciones del futuro y cómo se han cumplido fielmente. Alguien está dirigiendo la historia. Por ejemplo, y tal vez el ejemplo más supremo es la vida de Jesús. Sí. Se hicieron cientos de predicciones y de revelaciones acerca de él, de su ministerio, de su nacimiento, de su muerte, de toda su vida, y que se cumplieron a la perfección en él. ¿Quién más podría haber ocupado todas esas profecías y que no fallara ni una? Porque si yo tengo 1000 y digo, no, es que 999 se cumplen, pero una no, ya no es entonces ese Dios que nosotros creemos, todopoderoso. Pero todas se cumplieron a la perfección en un momento específico de la historia. Todo esto a nosotros como cristianos nos fortalece realmente nuestra fe, y nos damos cuenta que sí hay alguien que está dirigiendo el destino de este mundo. Y que está tan cercano a nosotros que si le permitimos, Él va a dirigir también nuestra vida. Y eso, pastor, creo debería darnos consuelo y confort, especialmente por lo que comenzábamos a hablar en la semana, que era, a veces también vamos a pasar por tribulaciones. Totalmente. Yo creo que esto no es fácil, hermano Gerson. Yo le voy a ser honesto. Aún nosotros que conocemos esto, bueno, yo digo nosotros, me refiero porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, de crecer en el Evangelio. Pero cuando vienen las pruebas, uno siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Sí. Y a veces no es fácil llegar a un entendimiento de lo que está sucediendo o a conciliar la situación de vida con un Dios que nos ama, con un Dios que es poderoso. Sin embargo, podemos estar seguros que ese Dios que ya nos adelantó el triunfo del bien, porque eso es otra cosa importante, que es cierto, aunque hay un conflicto entre el bien y el mal, pero la Biblia ya nos habla de quién es el ganador. Ya nos lo dijo, y en las lecciones primeras que estudiamos este trimestre era: Jesús gana, vence, Él no pierde ni una. Ahora, ¿cómo conciliar eso con lo que me está pasando a mí en mi propia vida? Yo creo que la conclusión más lógica sería llegar a pensar, bueno, si Dios permite esto en mi vida, Él me va a sacar de aquí, Él me va a ayudar para salir adelante, Él tiene el control, Él está al mando. Y simplemente ahí viene entonces la confianza. Señor, confío, si me está doliendo, si estoy sufriendo, pero confío, creo. Y eso me da esperanza y me da una perspectiva diferente para poder afrontar las situaciones de esta vida. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros para eso, para que aprendamos a depositar nuestra confianza en este maravilloso Dios, nuestro Padre eterno, que está tan cercano a nuestro,
que está conduciendo la historia para que aquellos que creemos en Él podamos finalmente tener la gran victoria que ya nos prometió. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios trascendente que está en todo y que no podemos entender completamente, pero también eres el Dios que se acerca, el Dios inmanente, el Dios que está a nuestro lado y que está dentro de nosotros a través de tu Espíritu. Señor, te adoramos, creemos en ti. Ayúdanos, Padre, para saber de que tú estás dirigiendo este mundo y este universo y que al final todos vamos a declarar de que tú eres amor y de que tus caminos son justos y verdaderos. Tal vez ahora es difícil verlo, pero ayúdanos a creerlo por fe en el nombre de Jesús. Amén.